Hola, buen día. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, jefe? Disculpe, estaba buscando a alguien que quiera hablar de fútbol. ¿Cómo no? Dejo la escoba, vamos a sentarnos. Bueno, perfecto, gracias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Una charla 3 estrellas. Acá bien acompañados. Gracias por invitarnos en su lugar de trabajo. Estamos en San Miguel. Y bueno, como hacemos con todos los invitados, queremos que el invitado se presente con el nombre completo, dónde nació y el colegio. Hola, buenas tardes. Soy Fernando Corvo. Nací en Montevideo, Uruguay y fui al colegio Luis Fernández. Allá en Uruguay, En obviamente. Uruguay, sí, acá en el Nacional de San Miguel. Perfecto. ¿Cuándo viniste acá a San Miguel? O a la San zona. Miguel, a San Miguel, sí, en el año 85. 85, mira vos. Y acá ahí ya había arrancado, para el que no sabe, futbolista, llegaste a ser futbolista profesional. Sí, no profesional porque en ese momento en el ascenso no había contrato, yo jugué en primera C y D. Pero sí, tuve la suerte de poder jugar al fútbol desde chiquito hasta los 25, 26 años que me di cuenta que no era lo mío. Cuando decís allá de chiquito, allá en Uruguay, en el club Defensor, ¿verdad? Sí, hice las inferiores en Defensor de Montevideo, tuve la suerte de estar ahí hasta la sexta división, donde pude compartir un año con Sergio El Manteca Martínez, Leandro Romay, Negro Colman, todos muchachos que han llegado a primera, el más conocido obviamente, El Manteca. Un año más grande que yo, pero bueno, tenía la suerte de jugar en mi categoría y en la de arriba. Y como compañero, vos ya lo veías, lo palpabas, eso de decir, no, este va a llegar. Sí. No solo como compañero, un fenómeno. Era diferente a todos. Y una persona bárbara, humilde, con unas ganas de llegar impresionantes. De hecho, bueno, por algo llegó a ser uno de los grandes ídolos de Boca. ¿Hincha de Boca? Sí, hincha de Boca, obviamente a la distancia primero, porque él nació en Uruguay, es uruguayo. Muy hincha de Defensor, y bueno, obviamente a la distancia era hincha de Boca, y más cuando tuvo la suerte de venir acá y jugar tantos años. Bueno, y apenas llegaste acá al país, empezaste a formar parte de las inferiores del Club Muñiz, ¿verdad? Primero estuve en San Miguel, Ah. donde estaba el gran Fito Ramírez de técnico. Después, bueno, nos llegó el tema de mi documentación con la radicación acá en la Argentina. No me pude fichar y después, bueno, sí, arranqué en Muñiz en quinta división, en la época que estaba la cancha en Bucetich al fondo. Ahí en Croacia, Juan Cruz Varela. Correcto. Un coqueto estadio, para el que no sabe, si querés explicarle, porque yo tampoco lo llegué a conocer, y decían que ese estadio era hermoso. Muy lindo estadio, uno de los pocos de... Yo llego cuando Muñiz había recién ascendido a Primera C, en un momento que el Nacional B no existía, era la tercera categoría del fútbol argentino. Era uno de los pocos estadios y el de excursionistas que tenían túnel para acceder al campo de juego, el resto era salir por un portoncito. Bueno, el de San Miguel también. El de San Miguel, bueno, pero estamos hablando de en ese momento la primera C. Sí. Era uno de los pocos, sí. Y bueno, después pasaron cosas y terminamos teniendo la localidad acá en Juventud Unida. Perfecto. Muñiz en ese momento primero había ascendido en el 81, había tenido el primer ascenso por un reducido, y después formaste parte de la campaña esa al título, o llegaste después del 85-86. No. Yo cuando Muñiz asciende en el 86 no jugaba todavía, lo que pasa que al año siguiente, en el 87, que es cuando yo empiezo en quinta división, tuve la suerte de compartir con todo ese plantel y al poco tiempo que me hayan subido a primera, y a partir de ahí sí, con gran parte del plantel que había logrado el ascenso, logramos ser compañeros, jugar muchos años y formar una amistad que hoy por hoy con muchos se sigue dando, de juntarnos, de vernos, hemos hecho partidos, algún homenaje, muy lindo. ¿Es ese Muñiz la camiseta que tiene la famosa sponsor de 7up? No, ese es el anterior, ese es el del ascenso del 81. La de
he visto fotos, yo ni siquiera estaba en el país en ese momento, pero sí. Que era algo para ese momento. Sí, nosotros éramos de la propaganda de Nanday, Femeva Salud, son otras épocas. Bueno, y del plantel ese que decías, para aquellos que están viendo del Rayo Rojo, que se les caiga por ahí un lagrimón, ¿recordás algún jugador, el equipo, Sí, a ver lo que vos quieras mencionar? Todo, yo cuando me subieron para entrenar con primera, el arquero era Osvaldo Langone, jugaba en la defensa Flores, Di Ricio, Acosta, había unos jugadores bárbaros, Negro Rolón, que después se fue a San Miguel, hizo un carrerón en el ascenso, jugaba de 5, Sergio Izalgo, Gustavo Medina, Pachano, Rito Escalante, José Espósito jugaba de 9, que era una gloria del ascenso, había jugado en Estudiantes de Buenos Aires, Hugo Cortés, todos jugadores con mucha trayectoria y bueno, obviamente siendo un nene los veía todos como mis ídolos y yo por ahí estaba entrenando con ellos, muchos aprendizajes. ¿Y el técnico? Y el técnico era un fenómeno que hoy, gracias a Dios, disfruto de una amistad con él, que es Luis, el Mono Ugarte, una gloria del fútbol, no solo del ascenso, tuvo la suerte de jugar en primera. Chacarita, Estudiantes de Buenos Aires, Chaco Forever, hizo una gran campaña, un gran tipo. que lo seguís viendo, la verdad que es un hombre de fútbol, el fútbol de ascenso que en aquellos momentos no era otro distinto al que vemos ahora. Sí, gracias al fútbol, a ser yo su jugador, mi técnico, después los años nos llevaron a tener una amistad fuera del fútbol y hoy compartimos un montón de cosas, o sea, ir a jugar al fútbol los martes, él es parte del grupo de los martes. Hace 18 años cuando nació mi hijo fue una de las primeras personas en venir a mi casa a conocer a mi hijo recién nacido. O sea, ya son cosas que van extra futbolísticas. Hace 2 años fui a su fiesta de cumpleaños de 70 con mi familia, o sea, va más allá de lo que es el fútbol, hay una amistad importante. Perfecto, y después decías que también te seguías viendo, ¿con quién te seguís viendo? ¿Jugás también al fútbol? Sí, porque posterior a la pandemia dura habíamos creado un grupo de WhatsApp con toda la vieja camada de Muñiz y se fue dando una cosa tras la otra, terminamos siendo más de 40 en el grupo, se formó un partido homenaje, los campeones del 86 contra los campeones de Luján del 91, entonces se armó como para jugar un partido de ida a Luján y uno de vuelta acá en José C. Paz a modo de homenaje. Y bueno, tuvimos la suerte de poder hacer camisetas, se encargaron de hacer diplomas, medallas. Estuvo muy lindo, pude ir la familia, la verdad que la pasamos muy bien y reencontrarte con gente que hoy calcula que yo con 53 años soy el más chico de toda esa camada y fue muy lindo y hoy por hoy cada tanto nos seguimos juntando, no a jugar, pero sí a divertirnos, a comer un asado y tener esas sobremesas que duran hasta las 5 de la tarde. Nombraste recién al pasar a Luján. Vos puede ser que estuviste en el último partido porque fue oficialmente, Muñiz, la cancha que hablábamos, la Buce como se le decía, fue el último partido contra Luján que ganó 1-0 Muñiz, en el 88, no sé si vos ahí... Sí, yo puede ser, si en esa época o estaba en el banco o habría jugado en reserva, pero jugar ese partido no lo jugué porque yo debuté en primera en febrero del 89 en la cancha de Defensores de Gambaceta. ¿Te acordás del resultado ese o...? Sí, perdimos 1-0 y yo entré a los 26 minutos del segundo tiempo. Perfecto, ¿vos la posición? Y siempre jugué de volante ofensivo. Ya de acá de Uruguay siempre más o menos tenía... Sí, siempre jugué como... ahora se dice enganche, antes era volante ofensivo, volante por izquierda, media punta, bueno, esa siempre fue mi posición. ¿Tenías la camiseta, el número 8, tenías algún número especial o...? Y cuando estaba en el banco tenía el 15, y cuando me tocó jugar y afianzarme siempre tenía el 10. El 10, Sí. La calidad, porque el 10... No, era una cábala. Bueno, y después de ahí de Muñiz, ¿tuviste algún paso por otro club?
Sí, después de haber debutado y jugar unos cuantos partidos, tuve la posibilidad de irme a mi país y tuve un tiempo en la reserva de Peñarol, donde no, fue todo bien. Pero Peñarol, Sí, para sí, aquellos sí, que no sí, saben, sí. con Nacional del fútbol uruguayo son Sí, los sí, dos sí, potencias. no, bueno, pero como experiencia también me sirvió por la cantidad de gente que conocí y que he compartido ese mes o 20 días que estuve. Y bueno, no se dieron las cosas por una cuestión por ahí de inexperiencia o de estar solo o de no ponerse de acuerdo en la parte económica, que no eran muchas mis pretensiones, pero bueno, no nos pusimos de acuerdo. Y después volví al tema acá del ascenso, estuve un tiempo en Acasuso, después estuve en el año 91 un mes en el plantel de Cerro de Montevideo, que ese plantel en el año 92 fue casi el mismo que jugó la Copa Libertadores, que jugó contra Independiente. Y bueno, tuve una lesión que no me permitió llegar a firmar el contrato y ahí sí me había ido bien, ahí estaba ya para firmar, pero bueno, son las cosas del fútbol. Pero bueno, tuve la suerte también de ahí compartir con jugadores muy destacados, Hugo Roverano, el arquero, que atajaba hasta la selección uruguaya, Líber Vespa, jugó mucho tiempo acá en Argentina, Danilo Valtierra, Juan Carlos Paz, que había jugado en la selección uruguaya, Walter Camacho, son todo un plantel que al año siguiente jugó la Copa Libertadores. Perfecto. Escúchame, ¿y te quedó alguna espina, como quien dice, más allá que dijiste lo de Peñarol, uy, quizás se podía haber dado de otra manera? ¿O vos con la vida que llevaste dijiste, no, yo como viví así, estoy bien? Espina no, porque yo siempre digo lo mismo, que hay que saber valorar lo poco o mucho que uno logra. Yo me calculo que con lo poquito que hice me siento contento, feliz, uno aspira siempre a más, ¿no? Pero no, estoy bien. Con lo poquito que hice hoy yo me siento realizado. Lo que buscaba lo logré, hubiese querido muchísimo más, pero bueno, es lo que hay, es lo que se dio. Escúchame, y después, termina toda la época del futbolista. ¿Llevó mucho tiempo? Eso como dice, uy, ¿qué hago? ¿A qué me voy a dedicar? Todo eso, ¿cómo lo pudiste canalizar? No, yo me retiré de joven, con 25, 26 años, y ya me dediqué de lleno con mi familia, con mi viejo y mi hermano al trabajo. Cuesta un tiempo, estuve peleado conmigo mismo por no haber seguido y por otro lado un día estaba contento de que había muerto con la mía, es decir, con estas cosas que pasan no juego más. Y no, seguí jugando en ligas y con amigos y campeonatos, torneos, después más adelante fútbol senior, pero no me arrepiento de nada. ¿Después te picó en algún momento el bichito de ser director técnico? Sí, siempre y nunca por ahí por horarios o por priorizar el trabajo. Después cuando uno forma una familia ya tiene otras obligaciones. Tuve la suerte de hacerlo a nivel escolar, o sea, en los torneos intercolegiales durante muchos años dirigí el colegio de mi hijo y a los amigos. Tuve la suerte de que no fue muy bien en casi todos los años, pero es una alegría enorme. Lo que te brindan los chicos es terrible. Son todas cosas buenas, lindas, y aparte uno lo hace a otro nivel, que totalmente amateur, todos tienen que jugar la misma cantidad de minutos, no existe el bueno, el regular, el malo, ahí son todos buenos, son todos iguales. El hijo de... No, es el primero que sacaba. Y más allá de eso, algún plantel profesional, no sé, acá en el futuro, ¿puede ser que en algún momento te veamos o no? Ojalá, qué sé yo, me gustaría, tendría que dedicarme un poco a hacer el curso porque las cosas cambiaron mucho en el fútbol con respecto a la época mía, entonces hoy hay que actualizarse un poquito. Bueno, para ponerse al frente de un grupo de chicos hay que actualizarse un poco. Además, todo cambió, estábamos hablando fuera del aire, tema de las canchas, económicamente no es lo mismo hoy un club de la C, de la D a lo que era en aquel momento. No, yo te cuento,
Por ejemplo, en la época mía, tanto primera C, primera D, uno venía a entrenar a las 5 de la tarde después de salir de sus trabajos, todos venían con el bolsito al hombro y cada uno se llevaba su ropa. Hoy, gracias a Dios, las cosas están mucho mejor. Puede haber alguno que otro igual. Puede, pero yo veo que entrenan a la mañana, a partir ya de inferiores, no existe más el entrenar a la tarde, entrenan a la mañana, quiere decir que no se puede trabajar, tienen la suerte de, ya a partir de primera C, firmar un contrato, tener un respaldo, una obra social, tienen su ropa de entrenamiento, tienen otras cosas que antes no se tenía. Bueno, por suerte para ellos es así. Vos de la posición que jugabas, rememorando las canchas, cambió muchísimo, ¿no? No, era imposible, es imposible compararlo. Yo te contaba que tengo a mi hijo que juega al fútbol en inferiores y lo voy a ver a todos lados, entonces estoy recorriendo hace años canchas del ascenso donde yo he jugado hace muchísimo y siempre le digo, Nacho, ¿sabés lo que era esta cancha antes? Era todo tierra, pozos, vidrio. Y uno intentaba hacerlo mejor, pero a veces era imposible. Hoy no, hoy la mayoría de los clubes del ascenso tienen sus canchas, no te digo en excelente estado, hay quienes sí, pero en un estado muchísimo mejor a la época nuestra. Y rememorando bien, para el tema de la cancha de Muñiz que hablábamos al principio, vos que por ahí estás cerca o tenés algún contacto, a veces algún dirigente, algún jugador de aquella época, ¿se va a dar la posibilidad que Muñiz, el que está viendo del otro lado, se ilusione en algún momento? ¿Puede recuperar? No sé si en el mismo lugar, pero ¿está esa posibilidad? La verdad no estoy al tanto yo, sí. Ojalá porque donde estaba la cancha era una zona donde la gente a Muñiz lo seguía mucho, lo apoyaba mucho, uno se sentía firme jugando de local y acompañado. Ojalá en algún momento se dé. Sé que en la zona la cancha sigue estando, pero no es más cancha, como que se hizo un asentamiento de vivienda y quedó una canchita chiquita en el medio con lo que era la vieja tribuna, creo que todavía está en pie, pero no sé de quién serán ahora esos terrenos, ni cómo habrá quedado todo, no tengo ni la menor idea. Claro. Pero bueno, decíamos, era una cancha, y no sé, el césped, porque uno decía por ahí, no, era bueno, ¿no? Era bueno, no de los mejores, pero era bueno, era una cancha que estaba 100% pasto. No existían los huecos de tierra en el medio ni en las áreas, era 100% pasto. Claro. Los vestuarios eran enormes, había una utilería aparte, el vestuario de árbitros, cosa que en ese momento no era tan común ver en el ascenso. El túnel, una cancha de entrenamiento atrás, un estacionamiento muy grande, era un predio hermoso. Bueno, las sedes sociales. Las sedes sociales muy lindas, sí, y aparte cubre un montón de deportes, no solamente el fútbol. Y tenés dos patinadoras. Tengo dos sobrinas, Delfina, dos patinadoras. Y Lucía, la más grande, que bueno, también excelente patinadora y estuvo un tiempo como alejada y ahora volvió de grande y está acompañando a la hermana y a las demás chicas más chiquitas en todo. Y bueno, decías de tu hijo Nacho, que está jugando. ¿Cómo se llama el club? Sí, él juega en Fénix, un club de primera vez. Acaba de terminar su primer año de cuarta división. Aparte terminó la secundaria, está en su primer año de su carrera en la UNPAS, haciendo profesorado de educación física, así que bien contento. Y a nivel personal vos, hablamos todo de tu pasado y actualmente te encontrás jugando lo que hacen muchos últimamente en el senior de Sportivo Italiano. Sí, estaba. Estuve 3-4 años. Fue una invitación un día de un amigo y yo no quería, entonces mi hijo me acompañó, fuimos a mirar un partido y él en el baúl del auto me había puesto los botines. Entonces cuando llegué estaba por empezar el partido, era un amistoso preparándose para el torneo senior y me preguntaron, Fer, ¿te vas a cambiar? ¿Vas a jugar? Dale, jugá. Y yo dije, no traje nada. Y este era más chiquito y dice, mentira, en el baúl tiene los botines.
Y bueno, me cambié y así arrancó toda esa locura que fue muy linda. La verdad que fueron 3-4 años donde uno se vuelve a sentir el jugador, porque hasta amistoso contra Boca, River, no fue muy bien en los torneos que jugamos. La verdad que muy linda etapa, lo que pasa que ya con 50 años no se puede competir contra muchachos de 35, porque el senior es así, mayores de 35 y la diferencia física es muchísima. Además empezás a ver jugadores que en tu época, por ejemplo, no sé, el Mono, el Chicho, que lo habrás conocido vos como hincha de Boca, que también te da, que estoy jugando contra ellos, ¿no? No, sí, terrible los partidos que hemos jugado contra la gente que hemos jugado, Estudiantes de La Plata, la Bruja Verón, Grupo Viesa, con River lo mismo. Bueno, el partido con Boca fue la noche anterior, no dormí, pero muy lindo todo. Es una etapa, qué sé yo, la verdad que hay que disfrutarlas y sacarles el jugo a todas. Bueno, acá para ir cerrando tenemos la pregunta de la gente, lo que va poniendo la gente acá en las redes sociales en Una Charla 3 Estrellas, y nos dijeron que tu etapa sea en Muniz o en otro lado, pero que el partido el más lindo y por ahí el no tan lindo, como quien dice. Y más lindo me parece que fue, no como lindo y vistoso, sino como importante el debut en la cancha de Campacero. Más allá del resultado. Más allá del resultado, más allá del rendimiento, ese es el día que uno logró lo que quería de chiquito. Seguramente ese, y como lindo, como bonito, un partido en la cancha de lo que ahora es la Guay Urquiza contra Ferrocarril Urquiza, donde también fue un partidazo, me fue muy bien, hice gol. ¿Y algo con algún hincha? ¿Algo te dijeron? Sí, hincha, sí, hay cosas feas que han pasado en cancha de Midland, por ejemplo, los escupitajos, o antes no había paredón y yo estaba en el banco y venían y nos pateaban la espalda contra el alambrado. Cosas que por ahí siguen pasando, sí, pero bueno, sí, ahora uno está más cubierto. Claro, en ese momento me imagino que era tremendo. Sí. Hay cosas buenas y malas, como en toda la vida. Así que bueno, acá como hacemos con todos los invitados, vamos a hacer que Fernando firme la camiseta. ¿Pero te gusta? Sí, cómo no. Sí. Un poco vamos a estar sorteando. Así que bueno, le queremos agradecer por estar del otro lado. Mi nombre es Lucas Bori, le agradecemos a Fernando por este tiempo compartido. Gracias, un placer hablar de fútbol. Así que bueno, los esperamos la semana que viene. Muchas gracias, hasta luego.